Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. En la noche de hoy estaremos hablando de temas muy importantes, hablaremos un poco, trataremos de educar financieramente a nuestros televidentes hablando de los componentes de una operación de crédito, sea una operación de crédito normal o una que haya sido judicializada o haya caído en mora. También hablaremos con la gente de VIXA que nos trae nuevas informaciones, nuevos productos crediticios para el mercado financiero. Y nos acompaña también en una entrevista uno de los miembros de la comisión directiva de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. Luego de la presentación, comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, acá en Crédito y Consumo buscamos no solo informar, comunicar, sino también cada tanto hacer un poco de educación financiera. Es importante en este momento de vendavales que se están dando en el mercado crediticio nacional por toda esta cuestión relacionada con la mafia pagaré, donde existen mucha incertidumbre, muchas interpretaciones y muchos criterios de repente contrapuestos entre los actores, las víctimas, las entidades financieras que se dedican al negocio del crédito, el cliente, el consumidor final, los estrados judiciales, los juzgados y obviamente los medios de comunicación que son los que comunican esta situación de, podríamos llamarle, de crisis que se está dando hace ya varios meses en el mercado nacional paraguayo. Es importante entender cómo está compuesto una operación de crédito. Esta pregunta recurrente me la hacen en mi consultora, mis clientes y también obviamente aquellas personas afectadas por una situación de sobreendeudamiento o de impago de alguna obligación de crédito. Es importante que los televidentes y toda aquella persona que pase por esta situación entienda cómo está compuesto un crédito. En una operación de crédito tenemos lo que se llama el capital de la operación, que es el monto que forma parte de la operación, pero es importante entender que dentro de esta operación de crédito también están los componentes denominados como está la tasa de interés. En ese sentido, existe una ley, existen normativas emanadas del ente regulador, que es el Banco Central del Paraguay, además de la ley, que establece un tope a la tasa en las operaciones de crédito. Actualmente creo que está oscilando alrededor de del 27% anual. Esto va variando, gente. Es importante entender que esto va variando de acuerdo a una fórmula de cálculo que existe dentro del Banco Central del Paraguay. Actualmente es aproximadamente el 27% la tasa de interés. Ahora, no solo una operación de crédito se compone de una tasa de interés, también están los gastos administrativos. Aquí es importante entender que el Banco Central del Paraguay, que es el ente regulador, a través de resoluciones establece el derecho de aquellos bancos, aquellas financieras, aquellas casas de crédito que se dedican al rubro del crédito puedan cobrar gastos administrativos por la operación desembolsada en cada operación de crédito. También estos gastos administrativos tienen una fórmula de cálculo que están establecidas en resoluciones del Banco Central. En programas posteriores vamos a estar siendo un poco precisos en el tema de la tasa, hablar un poco de cómo se calcula el tema del gasto administrativo. Ahora queremos hablarlo un poco más de forma genérica. Les decía, está el gasto administrativo, que es un gasto legal, un gasto permitido por el ente regulador siempre y cuando se cumpla con ciertos parámetros que están en la normativa. Luego tenemos las comisiones varias. Existen resoluciones del Banco Central y en específico una resolución
que aprueba un tarifario de comisiones, gastos y penalidades, lo denomina el Banco Central, donde lo que hace la banca matriz es establece una lista de comisiones que se pueden cobrar en las operaciones de crédito, y ahí va diversificando y clasificando qué tipo de comisión se puede cobrar dependiendo del producto crediticio que se comercializa en el mercado. Por dar un ejemplo, en una operación de descuento de cheque, el Banco Central del Paraguay permite el cobro de una comisión denominada custodia de cheque. En una operación de crédito de consumo, el Banco Central del Paraguay permite que se cobre un concepto de comisión que se le denomina servicio de remisión física de documentos y o dinero. Estoy citando a modo de ejemplo algunas comisiones. La normativa permite que se cobren estas comisiones siempre y cuando se cumplan también con ciertos requisitos que establece la misma. Entre algunos de los requisitos es que la comisión, obviamente, que el servicio prestado exista, que exista una contraprestación, que el cliente esté enterado de qué comisión se le está cobrando. El Banco Central lo denomina esto transparencia informativa, que el cliente se entere de qué interés está pagando una operación de crédito, qué gastos administrativos le están cobrando y qué comisiones están formando parte de esa operación de crédito que le están otorgando. También están los seguros. La normativa BCP establece y faculta que los bancos, las financieras y las casas de crédito cobren por operaciones de seguro, por la colocación de pólizas de seguro, seguro de vía para cancelación de deudas, seguro para accidentes personales y varios seguros que está permitido que se cobre en una operación de crédito. Obviamente también, repito nuevamente, bajo el cumplimiento de ciertos parámetros que la normativa establece. ¿Por qué es importante aclarar esto? Muchas veces existe un criterio erróneo en el sentido de que la gente dice, a ver, me dieron un crédito de 5 millones de guaraníes y me cobraron, qué sé yo, 10 millones de guaraníes. Entonces uno hace un cálculo aritmético rápido y dice, pues acá hay una tasa de usura, acá hay una tasa excesiva, este crédito de usurario, pero lo que hay que entender es que el monto de la cuota del crédito que uno paga, la operación de crédito total está compuesta no solo del capital del crédito, sino también de la tasa de interés, como lo decía, de los gastos administrativos y de ciertas comisiones y también seguros que pueden formar parte de esta operación de crédito. Y la normativa del Banco Central del Paraguay establece que, cumplidos los parámetros que establecen o los requisitos que establece la normativa, tanto los gastos administrativos como las comisiones que se cobran en las operaciones de crédito no forman parte del cálculo de la tasa de interés. Entonces es importante entender esta cuestión porque forma parte de la educación financiera que uno debe ir entendiendo, debe ir sabiendo al momento de que va digamos, accediendo a créditos y es importante que uno se vaya educando financieramente, uno vaya entendiendo cómo se materializa una operación de crédito y uno también obviamente pueda ir comparando entre una entidad u otra y saber, ok, me conviene más esta entidad porque tengo más beneficios, tengo un menor costo. Algunos me dicen, mucha gente dice, yo a veces no busco solamente el mejor precio, sino también busco la versatilidad, la rapidez del crédito. Hablaba en estos días con una pequeña constructora y me decía, estamos en una licitación y necesitamos descontar cheques de forma inmediata. Si yo gestiono una operación de descuento de cheques a través de un banco, probablemente la operativa va a tardar 1, 2, 3 semanas. Inclusive podrían exigirme ciertos parámetros muy rigurosos. Entonces, de repente recurro a otra entidad donde la versatilidad y la rapidez en el otorgamiento del crédito obviamente es más rápida. Entonces hay gente que busca rapidez, inmediatez, porque busca evitar que el negocio se le escape. Para eso necesita liquidez, necesita capital y obviamente busca acceder a este capital a través de operaciones de crédito. Repito, importante que dimensionemos que en toda operación de crédito, no solo esa cuotita que usted señora está pagando, esa cuota que usted paga de
200, 300 mil, 500 mil, 1 millón de guaraníes en una operación de crédito, usted tiene que entender que no solo esa cuota está compuesta de una tasa de interés, esa cuota también está compuesta de otros costos inherentes al crédito y podrían ser otras comisiones que forman parte de la operación del crédito y que no forman parte del cálculo de la tasa, es decir, no se les considera una tasa de interés. Repito, es importante manejar estos conceptos para ir educándonos financieramente y también ir construyendo nuestro historial crediticio en el mercado nacional. Uno se va educando y uno va eligiendo de esa forma sus mejores opciones, pero para elegir las mejores opciones uno tiene que ir comenzando, o sea, tiene que comenzar a entender de estas cuestiones que al parecer tienen parecen un poco técnicas en un principio, pero a medida que uno va leyendo, va preguntándole a su oficial de cuenta o su oficial de crédito en la entidad con la que opera, le van informando y uno de a poco va entendiendo, por más que uno tenga o no alguna educación terciaria o sea profesional o no, uno va entendiendo a lo largo del tiempo. Y repito, las entidades financieras, sean bancos, financieras y casas de crédito, están obligadas a informarle a su cliente, a ser transparentes con sus clientes en los costos de la operación de crédito que están desembolsando. Es un derecho que todos tienen, pero es importante, repito, que conozcan también cómo opera o cómo se perfecciona un desembolso de crédito en el mercado paraguayo. Vamos a un corte, al primer corte, y luego vamos a estar hablando de qué pasa cuando tu operación de crédito cayó en mora y existe una acción judicial en los estrados judiciales, cuál es la redundancia. Hablemos de eso a la vuelta a la pausa. Segundo bloque de créditos y consumo. Hablábamos en el bloque pasado de la importancia de conocer cada detalle, cada aspecto que forma parte de una operación de crédito. Ahora, ¿qué pasa cuando por alguna situación específica dejo de pagar mi crédito y ese banco, esa financiera o esa casa de crédito inicia una acción legal? O hablemos primero de casos donde caigo en morosidad, pero aún no soy demandado judicialmente. Cuando caigo en morosidad, entiéndase, llegó el vencimiento del pago de la cuota, el día 30 del mes, por ejemplo. Yo no pago esa cuota, al día siguiente ya soy una operación, o sea, esa operación se convierte en una operación morosa por ese incumplimiento. Y yo logro pagar la cuota en mora, ejemplo, 20 días después o un mes después, o en el peor de los casos 2 o 3 meses después, pago la cuota que estaba en mora. Entonces la gente muchas veces tiene un criterio erróneo, es importante conocer esto a profundidad. Uno dice, pero mi cuota de préstamo, ejemplo, era de 500.000 guaraníes y yo todos los meses, yo pagué mi cuota de préstamo de 500.000 guaraníes. Y la pregunta que le suelo hacer, pero vos estabas en mora cuando pagaste la cuota. Sí, estaba en mora. ¿Cuántos días? Y tenía, no sé, 45 días de mora. Pero pagué mi cuota de 500.000. Y resulta que sigo debiendo por ese valor de cuota. Esa era la cuota número 4. Y me dicen en la entidad crediticia que yo no cancelé la cuota 4, pero como si mi cuota de préstamo dice 500.000 guaraníes y mi contrato dice que mi cuota es de 500.000 guaraníes. Bueno, aquí hay que entender lo siguiente. El Código Civil paraguayo y además el contrato de crédito que uno firma establece una particularidad o una cuestión que se denomina la imputación del pago. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se aplica el pago de una cuota en mora que yo hago a cualquier entidad con la que opero? Yo pago el 500.000 que adeudaba, pago con X día de atraso, X día de mora. Ese 500.000 no se aplica directamente a la cuota. La ley establece que se aplica en primer término a los gastos. Es decir, si al caer en mora la entidad financiera me realizó gestiones de cobranza, llamadas telefónicas, telegramas colacionados, un abogado me contactó y me hizo una gestión extrajudicial
cualquier tipo de gasto que se origina por haber caído en mora, la ley y el Banco Central permiten que se cobre una comisión por gestión de cobranza. Si esa comisión es, por dar un ejemplo, 70.000 guaraníes, entonces lo que hace la entidad es los 500.000 que pagué, debita el costo de la comisión primero, debita 70.000 guaraníes. Luego, ¿qué dice la ley? Luego hay que aplicar el saldo a la tasa, al interés. Bueno, dentro, yo le decía en el bloque pasado, la cuota de préstamo que ustedes pagan tiene un componente, parte de esa cuota es la tasa. Luego se aplica a la tasa de interés pactada en el contrato. Y por último se aplica el capital. Es decir, primero a los gastos, luego a la tasa de interés y por último capital. Lo que puede llegar a pasar es que si yo caí en mora y pagué de forma tardía una operación, en realidad no estoy cancelando el valor de esa cuota, porque esa cuota que era 500.000 ya se convirtió en 70.000 guaraníes de gastos de cobranza, fue a 570. Luego se generó un interés moratorio, interés por mora. Y luego se generó un interés punitorio que está pactado en el contrato. Y resulta que hay un interés moratorio, un punitorio, y mi cuota de 500 se fue a 630.000 guaraníes. Entonces yo pago solo 500.000 guaraníes y no cancelo esa cuota de préstamo. Y así sucesivamente se va generando que cae la otra cuota del mes siguiente. Si yo vuelvo a pagar en mora, lo que pasa es que se vuelve a repetir la misma fórmula de cálculo o la misma fórmula, perdón, de aplicación. Se me acredita, se me aplica a los gastos que se incurrieron. Los intereses moratorios y punitorios van creciendo y obviamente cada vez el valor que yo voy pagando va impactando de una forma menor al capital de la cuota de préstamo. Entonces resulta que en un momento dado tenemos que al mes número 10 el deudor dice, pero yo ya pagué 10 cuotas y me dicen que no cancelé mis 10 cuotas. No puede ser, yo ya pagué mis 10 cuotas, acá está mi recibo, acá está la transferencia de los 500.000 guaraníes que hice en 10 ocasiones. Sí, pero ¿en qué tiempo pagaste las 10 cuotas? Y pagaste pagaste en 20 meses, o en 18, o en 16 meses. Pero el plazo del préstamo, la cuota pactada era el vencimiento era el 30 cada mes, fuiste pagando y arrastrando una morosidad. Y ahí resulta que en realidad vos habías cancelado no 10 cuotas, sino con todo lo que pagaste, cancelaste 7 cuotas u 8 y queda 2 cuotas en mora. Eso que genera, la gente dice, yo ya estoy al día y se olvida de pagar. Pasa el tiempo y dice, no te voy a pagar, inicia la gestión de cobranza, yo ya pagué mis 10 cuotas o yo ya pagué mis 12 cuotas, yo ya te cancelé el crédito porque el contrato decía que yo tenía que pagarte 12 cuotas de 500.000, ya te pagué 12 cuotas de 500.000, pero pagué con morosidad, entonces no están canceladas las 12 cuotas pactadas. Pasa el tiempo, la entidad obviamente lo que hace es reporta esa operación morosa, ese saldo impago a los buros de créditos de plaza que administran información, y ahí es donde se comienza a, digamos, llamémosle de una forma más tradicional, se comienza a manchar el nombre de las personas. Es decir, crediticiamente, o sea, tu histórico de comportamiento de pago comienza a verse afectado porque estás teniendo reportes de operaciones morosas, por más que vos creas que estás al día, porque desconocías que cuando pagas una deuda atrasada en mora, ese monto de dinero que estás pagando primero se aplica, repito, a los gastos, luego a los intereses y por último al capital. Eso está en la ley, eso está en la mayoría de los contratos de las empresas. Y es importante comenzar a manejar estos conceptos, porque escuché en este tema de más que pagaré muchísimas cuestiones que de repente son inverosímiles e increíbles, o sea, de casi imposible cumplimiento, o mejor dicho, imposible demostrar en la práctica. Y hay mucha gente que dice, sí, yo tengo, no puede ser que yo tenía 5 créditos de 5 millones guaraníes y era 25 millones más lo que yo debía en 5 entidades distintas.
y hoy, 4 o 5 años después, debo, no sé, 80 millones de guaraníes. Entonces la gente dice, parece que la noticia es impactante, es decir, quitaste 25 y hoy debes 80 o debes 100 millones. Pero hay que desmenuzar un poco el tema, ¿por qué debes 80 millones? ¿Cuánto tiempo después pagaste la operación en mora? ¿Qué gastos se incurrieron? ¿Se demandó la operación de crédito? Porque ahí entramos en otra cuestión. Vayamos al hipotético caso en que uno no termina de pagar el préstamo. La empresa, sea casa de crédito, financiera o banco, inicia un juicio. Al momento de iniciar el juicio ya veníamos arrastrando intereses moratorios e intereses punitorios. Se inicia el juicio en sede ante un juzgado, ante el juzgado de turno, jugador que sale sorteado. Cuando se inicia un juicio, ¿qué tenemos? Gastos de justicia. Los gastos de justicia que se erogan o que se generan en el marco de un juicio no son los mismos gastos que estamos hablando al principio. Son gastos administrativos, no operación de desembolso. Los otros son gastos de justicia. Se generan gastos de honorarios del abogado que lleva el juicio. El abogado que lleva el juicio tiene un honorario que va a ser luego calculado o justipreciado por el juzgado. En el marco del proceso judicial también interviene un oficial de justicia. Ese oficial de justicia, que el que hace una intimación de pago, también tiene unos honorarios a cobrar. Y es importante entender que todos los gastos de justicia o todos los gastos que se generan en un juicio son imputados al deudor que cayó en mora. Y ahí es donde la bola se va haciendo más grande. La bola de nieve va creciendo y la gente dice, no entiendo por qué yo debía 5 millones y hoy debo 50. Y porque probablemente en la vida histórica de ese crédito hay operaciones, obviamente en mora, hay intereses moratorios, intereses punitorios, gastos por gestiones de cobranza antes de judicializarse, luego están los gastos al judicializarse, honorarios de abogados, honorarios de oficial de justicia, y ahí esto se va volviendo un tema ya importante en materia de números, ¿verdad? En conclusión, es importante entender que hoy más que nunca la educación financiera de las personas es clave. Si bien el crédito es un elemento indispensable para el crecimiento personal y comercial de las personas, sobreendeudarse de forma irresponsable o sin conocer a cabalidad y a profundidad qué implica una operación de crédito y qué implica que yo tenga un salario de 3 millones de guaraníes y me esté sobreendeudando por 2 millones de guaraníes. ¿Y cómo vivo después? Entonces es importante comenzar a autoeducarnos financieramente para evitar caer en este tema de deudas luego que son muy complicadas de pagar y que generan mucho daño a la vida de la persona, personal, familiar y obviamente comercial, ¿verdad? Y esto lleva a generar una muerte comercial porque obviamente uno está reportado como una persona que incumple con sus obligaciones y con un historial crediticio malísimo en el sistema financiero. Vamos a profundizar este tema y otros más relacionados con... no me gusta siempre hablar nada más de la mafia pagaré, sino queremos acá de este programa también inculcar un poco y tratar de enseñar un poco lo que está detrás de una operación de crédito, digamos, normal y también una operación de crédito en mora. En el tercer bloque del programa estaremos hablando con la gente de Crecer. Va a estar como invitado en una entrevista uno de los miembros de la comisión directiva que habla de la importancia del gremio de la Cámara de Empresas Crediticias en la inclusión financiera de los paraguayos y también la importancia de formar parte de esta asociación. Vamos a un corte y luego estamos con la entrevista a Crecer. Orgulloso de recibirles hoy en nuestra casa, en Capital Créditos, y orgulloso también de ser parte de la comisión directiva de Crecer. Bueno, el rol que desempeñan los otorgantes de crédito dinerario dentro del sistema financiero es importantísimo, es fundamental. Hay que tener en cuenta, estadísticamente hablando, que los otorgantes de crédito dinerario, el 75% de sus créditos son aproximadamente para créditos
para microempresas y de consumo. El restante son para las MIPYMES. Entonces, el rol que desempeña para que esa gente que hoy no está formalizada dentro del mercado financiero esté en un mercado formal, digamos, es clave dentro de la estructura de los otorgantes de crédito dinerario. Ahora, la distinción entre empresas crediticias formales e informales, ¿cuál sería la diferencia? Y hoy por hoy los otorgantes de crédito dinerario ya están supervisados por la Superintendencia de Bancos. Hay que recordar que en el ámbito de regulación, desde el 2019 aproximadamente, estamos regulados y supervisados por el Banco Central de Paraguay. La Cámara de Empresas Crediticias hoy aglutina a cerca de 50 empresas, casas de crédito, y ellos están lógicamente formalizados. Se tiene una estructura y estamos lógicamente supeditados siempre a todas las normativas regulatorias del Banco Central del Paraguay. Bien. También las principales diferencias entre bancos, financieras y casas de crédito. La principal diferencia entre bancos, financieras con las casas de créditos viene por el lado de la intermediación financiera. Los bancos y financieras tienen esa atribución, esa potestad de recibir depósitos del público. Las casas de crédito no tienen esa potestad, motivo por el cual el fondeo que tienen las casas de crédito son un poco más elevadas, digamos, que los bancos y financieras. Ahora, ¿por qué es importante formar parte del gremio? Es importante porque es un gremio que aglutina a todos los otorgantes de crédito dinerario. Hoy tenemos un protagonismo muy importante dentro del sistema financiero, no solamente a nivel nacional. Hay que recordar y resaltar la presencia de Crecer en un evento internacional. No hace mucho, principios de noviembre, la asamblea de FELABAN que se realizó en Miami. Estuvimos representados por nuestro presidente, así que estamos pisando fuerte, estamos siendo visibilizados dentro del sistema financiero, por sobre todas las cosas. ¿Cómo uno puede formar parte del gremio y los beneficios que tiene que formar parte del gremio? Con una simple llamada telefónica, Crecer se puede acercar hasta las casas de crédito, o las casas de crédito se pueden acercar hasta Crecer y formar parte de este gremio que cada día se va fortaleciendo mucho más. Los beneficios que tienen los miembros. Y los beneficios que tenemos es que estamos hoy llegando a todo el ámbito nacional e internacional, como les mencioné. Hoy tenemos entrada en todos los foros, en todas las reuniones del ámbito económico y financiero. Ya no somos simples invitados, somos protagonistas fundamentalmente del quehacer financiero nacional. Si quieren agregar algo, pueden hacerlo más adelante. Desde Capital Créditos, una vez más, orgullosos de pertenecer a Crecer. Hoy me acompañan mi gerente comercial, mi gerente de riesgos, Andrés Abogado, Jorge Iván Villalba, y bueno, con las puertas abiertas siempre para forjar y facilitar el crédito para las personas que necesitan, ¿verdad? ¿Qué productos ofrece Big S.A. en el mercado financiero? Bueno, Denis, comentarte un poquitito también, ahí seguramente ya el doctor está al tanto. Nosotros estamos en el mercado ya un poco más de 7 años. Bixa hoy está posicionada en el sector B2B. Tenemos negocios multisectorial, operamos con empresas que trabajan desde casa comercial, otorgante de crédito dinerario, sector automotor, bancos, industrias. Es decir, toda empresa que opera crédito hoy día es potencial cliente de Bixa que puede trabajar con nosotros.
Estamos con un poco más de 10 a 12 productos con relanzamiento en el mercado dentro de nuestro portafolio. Si bien tenemos el VIXA Reporte, que hoy es el boom, acompañado del VIXA Score, ¿verdad? Esto lo que permite a las empresas es poder segmentar a sus clientes. También estamos contando con un poquitito para las áreas de cobranza, un poco de VIXA Contactos. Tenemos el relanzamiento de VIXA Alerta, que vamos a hablar un poquito más adelante también de qué consiste. También estamos trabajando muchísimo con la segmentación de la cartera de nuestros clientes a través del VIXA Monitoreo, y también para aquellas empresas que están un poquito más avanzadas, un poco más adelantados también y tienen una gran cartera de clientes, estamos con VIXA Decisión, ¿verdad? VIXA Decisión es ya automatizar todos los procesos de crédito de nuestros clientes. Contame un poquito lo que es VIXA Score, queremos saber qué es, estamos muy interesados. Denny, esa es una pregunta que estamos teniendo actualmente, no solamente desde la página web, sino que también en las redes sociales. Nuestros clientes, todas las empresas, las grandes empresas en su sector, hoy día están muy empapados con eso. Bueno, les comento a las empresas que todavía no lo tienen, ¿verdad? VIXA Score es un dato estadístico, es un puntaje crediticio que van a contar dentro de sus sistemas todas las empresas que operan con VIXA. ¿En qué consiste VIXA Score? VIXA Score lo que hace es segmentar y darle una identidad a cada persona o a cada cliente de estas empresas que operan con VIXA. Es decir, nosotros segmentamos del puntaje 100 al 999, en donde cada persona tiene una identidad financiera. ¿Qué significa eso, Denis? Que toda persona que se acerca al puntaje 100 existe mayor probabilidad de que caiga en mora o que no cumpla sus obligaciones. Ahora, es importante trabajar ese detalle para que todas las personas o todos los clientes de las empresas se acerquen a un puntaje de crédito al 999, que es el puntaje máximo. ¿Qué significa eso? Que existe una menor probabilidad de mora para las empresas que operan con VIXA. Y ahora tenemos cómo ayuda a VIXA Score a segmentar a los clientes y mejorar la rentabilidad del negocio. Bueno, hoy sabemos que en el mercado existe mucha información, existe información subjetiva, nosotros le decimos, ¿verdad? En el sentido de que es bueno, malo o medio. Nosotros de VIXA, no solamente con el reporte de VIXA, con todo el detalle que tenemos, sino que con VIXA Score, como hablamos, damos una identidad. Es decir, nosotros proveemos con datos ágiles, específicos y actualizados a todas las empresas para que puedan tomar una decisión. No es una decisión subjetiva. ¿Por qué? Porque hay una estructura de tecnología de punta detrás de esos cálculos para que las empresas puedan tomar mejores decisiones y nosotros de VIXA poder acompañar desde el momento de que una persona contacta con una empresa. Evidentemente estamos hablando cuando se va a hacer un desembolso o se va a entregar un producto a crédito, las empresas puedan tomar decisiones en el punto exacto y para saber con qué tipo de clientes se van a relacionar. Esto no solamente para los clientes de VIXA, sino que también para las personas, ¿verdad? Sabemos la burocracia hoy, que muchas empresas te piden recibo de salario, que te piden referencias, que te piden un montón de cosas. Bueno, de VIXA lo que hacemos es compilar toda esa información con datos precisos, ágiles, para que las empresas puedan tomar una decisión a corto plazo. Estamos para cerrar el año y VIXA aún así trae nuevos productos. Háblanos un poquito de los nuevos productos que trae VIXA. Muchas empresas ya cerraron el año. Bueno, en VIXA todavía, es más, queremos extender un mes. Sí, por ahí podemos arreglar, pero bueno, eso no es posible actualmente. Comentarte un poquito, Denny, tenemos varias promociones, pero hoy quiero puntualizar sobre lo que es la promoción de fin de años en VIXA Alertas, ¿verdad? Primero, justamente a todo el foro, toda la audiencia de crédito y consumo, que es un sector muy privilegiado, solemos compartir, estamos al tanto de siempre. Explicarle un poquito a los empresarios, a las empresas, a los gerentes, directores, jefatura de áreas, que estamos en una promoción en donde el presupuesto no va a ser un problema para poder cerrar bien, no solamente de VIXA, sino que nosotros también acompañar a todas las empresas, ¿verdad? Entonces, me hablaste de VIXA Alertas. Contanos un poquito a detalle qué es. Bueno, VIXA Alertas es un sistema de predicción que tenemos para poder identificar las desviaciones hoy día, Denny. ¿Qué pasa? Todos sabemos que a partir de octubre, noviembre y diciembre
¿qué explota en el mercado? Las ventas, las colocaciones, como le decimos nosotros. Ahora, las empresas que venden a crédito, el área comercial siempre feliz, encantado porque vendemos el doble, incluso el triple, mejoramos las facturaciones. En enero, febrero empiezan las cobranzas, empiezan la recaudación y queremos saber qué tipo de cliente o de persona estamos metiendo a nuestra base de datos como empresas en crédito. Entonces, con VIX Alerta lo que va a hacer es no esperar hasta enero o febrero para identificar si esas personas van a tener desviaciones en sus obligaciones, es decir, si lo van a cumplir o no. Nosotros de VIX Alerta le vamos a estar avisando día a día, desde el momento de la colocación de sus productos, si hay algunas desviaciones en el tramo de mora. Muchas empresas lo manejan tramo de mora 60, 90, mayor a 90 y otros, ¿verdad? Entonces, si hoy, desde noviembre, arrancamos con una alta colocación de productos, nosotros hoy mismo le estamos avisando sin esperar 2-3 meses para saber si esas personas van a cumplir sus obligaciones. Ya anticipa ya de alguna manera. Y hablando de eso, ¿cuál es el valor de tener un sistema como VIX Alerta para esas empresas? Primero que todas las áreas van a ser ágiles, no solamente el área de cobranzas, sino que también el área comercial. Te voy a explicar rapidito en qué vamos a aportar valor en el área de cobranzas. Nosotros ya vamos a identificar la mora temprana, es decir, que hay personas, hay clientes que generalmente ya caen en mora los primeros meses. Nosotros ahora, el momento que activan VIX Alerta, ya van a saber y poder identificar ese segmento de clientes. Entonces, todo el área de cobranza puede ya desarrollar su estrategia de cobranza, si van a hacer una cobranza en mora tardía, si van a hacer una cobranza en mora media o temprana. Y para el área comercial van a poder segmentar a los buenos clientes. ¿Por qué? Porque también hay muchísimas personas que son buenos cumplidores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con VIX Alerta? Es, desde el momento de adquirir VIX Alerta, todas las empresas van a poder identificar aquellas personas que van a cumplir con sus obligaciones, y no solamente eso, ya van a poder trabajar en la fidelización antes que cierre el año. Entonces, todo lo que es el 2026 van a poder captar mayor clientes y, por sobre todo, aumentar el volumen de la facturación o ticket promedio por cada persona. Hay que aprovechar entonces lo que ofrece VIX Alerta. A todos el foro de crédito consumo le vamos a estar otorgando el primer mes sin costo. Queremos que prueben, queremos invitarle al negocio. Nuestros clientes que hoy están teniendo esta activación con VIX Alerta están conformes y bueno, están esperando ahora la temporada alta, entonces que sea rentable para todos nuestros clientes. Gabriel, contanos un poquito de la app de VIXA, los beneficios que ofrece, cómo uno puede acceder. Sí, básicamente ahora estamos en el auge de la importancia que conozcamos nosotros cómo estamos siendo visualizados en el mercado crediticio. Nosotros como VIXA, como Buró de Información Crediticia, creo que es una de las pocas, si no la única, el único buró que hoy está ofreciendo una app donde le estamos dando la posibilidad a los titulares que puedan conocer su historial crediticio. ¿Qué quiere decir? Que yo como titular puedo saber cómo me están reportando las empresas, qué visibilidad tengo en el mercado financiero. Entonces, con la app yo puedo tener esa información. Descargo la app, se puede descargar, tenemos tanto en Play Store como App Store. Me enrolo, hacemos unas validaciones porque cuidamos mucho lo que es la seguridad también, ¿verdad? Y entonces certificamos de que la persona, la que se está enrolando, pueda validar su identidad con algunas preguntas de seguridad, también copia de cédula y la prueba de vida. Entonces, una vez que se hace todo ese proceso de enrolamiento, solamente con un clic uno tiene su reporte en el correo, ¿verdad? Una vez que yo obtenga mi reporte, yo puedo verificar que mis datos estén actualizados. Y si no están actualizados, yo puedo solicitar a la institución a la cual estoy debiendo que se actualicen esas informaciones, ¿verdad? Ya sea de salario, el ingreso que yo tengo o el actual trabajo que estoy teniendo. Entonces, todos esos beneficios puedo tener desde la app también si de repente la institución a la cual yo estoy debiendo no está aportando a VIXA todavía. Entonces, también puedo actualizar desde la app, solicitar la actualización. Siempre con los documentos respaldatorios hacemos un análisis de la veracidad de esos datos, entonces se van actualizando también. Entonces uno tiene un reporte ya actualizado de todos los ingresos y todos los datos que yo pueda tener, que eso me facilita
para las instituciones me puedan dar o ofrecer algún tipo de crédito. Y recordarles también que la app Mi Bixa pueden descargarla desde la Play Store y App Store.